Bien. Muy bien, entonces aquí en termodinámica el trabajo W realizado sobre un sistema se define como la fuerza que actúa sobre un sistema. En este caso el sistema es este bloque que se ve aquí. Vemos una fuerza, vemos un desplazamiento y un ángulo entre los dos. Entonces la definición es fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo es el que está entre los dos vectores, fuerza y desplazamiento. Si tienen la misma dirección, es decir, 0 grados, el trabajo simplemente es fuerza por distancia. Es la fórmula que se ve aquí. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Se simplifica mucho. ¿Sí? Utilizando notación de integral, el trabajo lo encontramos como la integral desde la posición inicial hasta la posición final de la fuerza por el diferencial de desplazamiento. Muy bien. Entonces, el trabajo W, trabajo mecánico, se mide en joules, al igual que la energía cinética, al igual que la energía potencial. El trabajo se mide en joules. Y este punto que está aquí, notación de cálculo vectorial, es el producto escalar entre dos vectores, que en este caso es fuerza y desplazamiento. ¿Sí? Esa definición corresponde a multiplicarlo por el coseno del ángulo entre ellos dos. Correcto. Ahora, en sistemas termodinámicos, vamos a ver aquí en este cilindro una tapadera, ¿verdad? Un pistón que puede subir, puede bajar, así como el de la jeringa. Entonces dice, a medida que el pistón se empuja hacia abajo, el trabajo realizado sobre el gas, en este caso, ustedes están haciendo ese trabajo, que en este caso es comprimir, ¿no? Es el diferencial de trabajo, es igual a la fuerza punto diferencial del desplazamiento. En otras palabras, esto es menos fuerza por diferencial de Y. Pero como la fuerza es presión por área, entonces me queda menos presión por área por diferencial de Y. Pero área por diferencial de Y es diferencial de volumen. Así que me queda esta notación donde tenemos que el trabajo, el diferencial de trabajo, es igual a la menos presión por diferencial de volumen. Muy bien, entonces nos quedamos con esta fórmula de trabajo. Y ahora el trabajo efectuado sobre el gas, será menos la integral del volumen inicial al volumen final por la presión por el diferencial de volumen. Muy bien. Entonces, esa fórmula me da el trabajo cuando se aplica sobre un gas. ¿Sale? Bien, dice, en un proceso cuasi estático con lentitud que lleva al gas de un estado inicial a un estado final es el negativo del área bajo la curva en un diagrama presión-volumen evaluada entre dichos estados. Bien. Viene a continuación el concepto depósito de energía, el cual es una fuente inagotable de energía. Obviamente en la vida real lo más cercano a esto puede ser, por ejemplo, pues el sol, ¿sí? Que suministra energía y pareciera que no se le agota. Entonces podríamos decir que es una energía tan grande que pues no le afecta el estar liberando. ¿Sí? También tenemos el otro extremo, en este caso un depósito donde no cambia su temperatura. ¿Sí? Y aquí están algunas imágenes donde obviamente está presente el sol irradiando energía. ¿Sí? Irradiando energía. Entonces, ese es un depósito de energía. Ahora, si llegamos a la primera ley de la termodinámica, en ella
aparecen la energía interna, aparece la energía que entra o sale al sistema y el trabajo. Entonces, dice, el cambio en la energía de un sistema es igual a la suma de todas las transferencias de energía a través de la frontera del sistema. Interviene la energía interna, calor y trabajo. Ya se mencionó en algún momento que la energía interna es la que se refleja en las moléculas, en los átomos, que absorben la energía y se incrementa su temperatura, ¿verdad? La Q es la energía que entra del sistema o sale también del sistema, la cual puede ser en forma de calor o en forma de fricción. Pero puede ocurrir también que el cuerpo a lo mejor hace algún trabajo. Entonces, de ser así, de hacer un trabajo, que es lo que acabamos de ver, por ejemplo, hacer que algo se mueva. En este caso puede ser un mecanismo que se mueva, que gire, que mueva algo, etc. Entonces son tres las variables que intervienen: energía interna, calor y trabajo. Así que esta primera ley de la termodinámica relaciona el trabajo y el calor transferido, intercambiando en un sistema a través de una variable llamada energía interna. Y luego recordamos que la energía no se crea ni se destruye. Entonces, tomando como referencia estas palabras, la primera ley de la termodinámica me dice exactamente lo mismo, que la energía no se va a crear, no se va a destruir, pero va a haber transformación entre ellas, en forma de energía interna, en forma de energía que entra o sale, o en forma de trabajo. Aquí tenemos una imagen del sistema, que puede ser un objeto, una máquina, algo. Nos dice que si este objeto hace trabajo en el entorno, si está logrando que algo se mueva, entonces se considera un trabajo positivo. Sin embargo, si el trabajo se hace sobre esa máquina para moverla, sí, pero se hace desde forma externa, entonces ya el trabajo es negativo. La energía que entra al sistema es positiva. La energía que libera el sistema es negativa. Muy bien. Así que muy bien. Así que la primera ley de la termodinámica es muy similar a la susodicha ley de la conservación de la energía, que se parece en sus palabras a la de la materia, pero aplicado a un sistema termodinámico, es decir, con las variables involucradas: energía interna, trabajo y energía. Entonces, cuando una cantidad de calor delta Q se agrega a un sistema o se extrae de él, por lo tanto, habrá un cambio en la energía interna, ¿sí?, en las moléculas, en el sistema, y se realiza trabajo sobre él. Muy bien. Muy bien, se mencionan o se describen tres tipos de procesos cuando se hace a cabo este intercambio de energía. Pueden ocurrir tres procesos. Uno es el adiabático, donde dice es aquel donde no entra ni sale energía del sistema por calor, es decir, la energía es cero. Se puede lograr al aislar térmicamente las paredes del sistema o al realizar el proceso rápidamente. Entonces, un proceso adiabático, matemáticamente, si la energía es cero, ¿sí?, es decir, no hay intercambio de energía, entonces, como es cero, toda la energía interna se podría transformar en trabajo. Sí, son igual. Esta energía es igual a la otra, dado que no hay transferencia de calor, de energía de un cuerpo.
¿sí? Por ejemplo, una hielera tiene una función parecida porque nos permite guardar los alimentos y el calor pues no escapa, ¿verdad? No escapa, es cero, o al menos no escapa por un buen periodo, entonces se considera un proceso adiabático. Los termos, ¿verdad? Del café o del agua de los bebés, también es parecido a esto, sí, es parecido a este proceso adiabático. Y luego aquí pues, esta curva, ¿verdad? Si un gas se comprime adiabáticamente de modo que el trabajo sea positivo, entonces la energía interna es positiva. Todo el trabajo que hacen sobre una máquina o algo así es entonces transferida o transformada en energía interna. Bien, y por lo tanto la temperatura del gas aumenta. A la inversa, la temperatura de un gas disminuye cuando el gas se expande. Tenemos otro proceso llamado isobárico, que significa a presión constante. En este caso, como es a presión constante, vamos a anotar esta fórmula, a presión constante, tenemos que el trabajo es igual a menos la presión por el volumen final menos volumen inicial. Una vez resuelta la integral, como la presión es constante, entonces nada más se integra el volumen. Así que por eso ven aquí volumen final menos volumen inicial. Tenemos el proceso isovolumétrico, también llamado isocórico. En ese tipo de procesos son experimentos que se procura que el volumen quede constante, ¿sí? Quede constante. Por lo tanto, el trabajo sobre ese gas, como no se está ni comprimiendo ni expandiendo, pues el trabajo es cero. Entonces, de ser así, pues no cambia su volumen, su trabajo es cero. Entonces, todo el calor que recibe, toda la energía que reciba, se transforma en energía interna. ¿Sí? Imagínense las moléculas van a estar agitadas, golpeando las paredes y entre ellas. ¿Vale? Entonces aquí obviamente se reflejaría un cambio de temperatura. Toda la energía transferida permanece en el sistema como a un aumento en su energía interna. Bien, toda ella. Tenemos un proceso isotérmico. Este dice que ocurre a temperatura constante. Por lo tanto, no hay cambio en la energía interna. Así que, pues, si no hay cambio en la energía interna, tenemos un caso ideal donde toda la energía, todo el calor que reciba un cuerpo, se convierte en trabajo. Este sería el caso ideal, por ejemplo, de un automóvil, que el motor pues quema el combustible y genera calor, ¿verdad? Genera mucho calor. Lo ideal es que toda esa energía que se genera se convirtiera pues en trabajo, ¿sí? Eso es lo ideal. Es decir, en el movimiento del auto, toda ella. Nada más que veremos en la segunda ley de la termodinámica que esto se ha buscado mucho y no se ha logrado hacer. No se ha logrado. Siempre habrá un cambio en la energía interna. Sí, esto lo vamos a ver más a detalle en la segunda ley de la termodinámica. Así que en este proceso, teóricamente, cualquier energía que entra al sistema por calor se transfiere fuera del sistema por trabajo. No hay cambio en energía interna, en el isotérmico. Muy bien. Tenemos tres formas muy comunes de transferencia de energía o también transferencia de calor. Hay tres formas muy comunes. Tenemos la conducción térmica, la convección y la radiación electromagnética. Y vemos aquí una persona
que tiene una varilla en la mano y es el otro extremo de la varilla, pues llega al fuego. Vemos también otra persona que pasa las manos por arriba y le llega el vapor caliente. Y vemos una tercera que está a un lado que también le llega el calor, si le llega esa energía. Entonces, ¿cuál es cada una de ellas? Bueno, el que utiliza la varilla, las moléculas que están aquí en el extremo empiezan a agitarse, ¿sí? Se empiezan a incrementar su movimiento. Es decir, la energía interna aquí de estas moléculas se incrementa, por lo tanto también su temperatura. Y si esto es un metal, una barra, estas moléculas empiezan a golpear, colisionar a las de los lados. Y por un efecto similar al de la de bola de billar, el calor, la energía, empieza poco a poco a llegar hasta la mano de la persona hasta que ésta se convierte intolerable y lo tiene que soltar. Esta es la de conducción, debido a la colisión de las moléculas. La de convección, vemos a esta persona que recibe el calor. Él no tiene ninguna varilla, sin embargo le llega el calor también, le llega esta energía que proviene del fuego. Esta energía, la de convección, se debe a que el aire caliente sube. Quiere decir que es el aire el que se está encargando de llevar la energía, el calor del fuego a la mano. Entonces aquí se debe a que el aire, como es una sustancia, un fluido, cuyas moléculas fácilmente se pueden mover, tiende a subir el aire caliente, ¿sí? El aire frío tiende a bajar. Entonces tenemos un movimiento de fluidos. Y esto que está aquí también aplica para el agua. Y la prueba está cuando vemos el agua hirviendo. A veces que alguien le echa algún colorante o algo, puede ver cómo el agua fluye. ¿Sí? Fluye en un ciclo, el agua caliente sube, el agua fría baja y se hace este recorrido. Entonces, esa es energía por transferencia de convección, ¿sí? Por el movimiento del fluido. Tenemos una tercera, esta persona que está parada a un lado, no tiene varilla, no le llega el aire caliente tampoco, sin embargo le llega por ondas electromagnéticas, ¿sí? Ondas electromagnéticas. Entonces, esta es la tercera forma de transmisión de energía. ¿Sí? Cada partícula tiende a liberar energía, entonces la percibe esta persona en forma de ondas electromagnéticas. Aquí está una vez más el ejemplo, aquí está una vez más, por conducción, ¿verdad? Cuando uno toma imprudentemente un sartén, transferencia de calor a través de un material, que es por la colisión de moléculas, convección, quedamos que es por el movimiento de un gas o de un líquido, y la de radiación, que es la transferencia de calor mediante ondas. Durante mucho tiempo no se entendía cómo es que del sol nos podía llegar la energía, ¿sí? Nos llegaba calor, hasta que se fue entendiendo esto de las ondas electromagnéticas, ¿sí? Ondas electromagnéticas que se ven más a detalle en electromagnetismo. Muy bien, vuelvo a repetir. En la conducción térmica, intercambio de energía cinética. Recuerden que es el movimiento, ¿verdad? Moléculas, átomos y electrones libres, donde las partículas menos energéticas ganan energía en colisiones, es decir, en choques, con partículas más energéticas. También tienen sus fórmulas, tiene su procedimiento, ¿verdad? Destaca que los metales son buenos conductores térmicos, los gases son conductores pobres. ¿Sí? Entonces también hay forma de estudiar. ¿Sí? Aquí nada más voy a hacer mención del mecanismo de transferencia, no vamos a adentrarnos en estas fórmulas de la conducción térmica. Bien.
las cuales también dependen de cada material. En el caso, bueno, aquí sigue siendo todavía la conducción, ¿sí? Unas fórmulas presentes. Ahora vamos a hablar de la convección. Quedamos que, por ejemplo, el aire arriba de una flama se calienta y expande, y como la densidad del aire es menor, se eleva. A medida que el agua superficial en un lago se enfría, se hunde. Y cuando el agua hierve y cuando una habitación se calienta mediante un radiador. Entonces son ejemplos de esta convección. Sí, cuando el agua está calentándose, hay corrientes, hay movimiento. Sí, lo que les decía, el agua caliente baja, el agua fría, no, el agua caliente sube, el agua fría baja. ¿Sí? Entonces el agua se mueve y el calor llega desde arriba hacia abajo. Y vemos por aquí, por ejemplo, aquí dice radiador de calefacción, calienta el aire que le rodea. La corriente de convección que se produce calienta la habitación. Al igual que en el agua, el aire caliente sube, el aire frío baja y entonces se da la corriente. Y en la radiación quedamos que son las ondas electromagnéticas. Dice que todos los objetos continuamente radian energía en la forma de ondas electromagnéticas producidas por vibraciones térmicas de las moléculas. ¿Sí? Ejemplo de estas, ¿sí? Producidas por vibraciones térmicas de las moléculas, es decir, ese movimiento que tienen, energía interna, la irradian también. Bien, entonces dice que el brillo anaranjado de un quemador de una estufa eléctrica, un calentador eléctrico, las bobinas de un tostador. Estas son algunas de las aplicaciones que tendría. También hay sus fórmulas, ¿sí? Hay ecuaciones, la ley de Stefan, ¿sí? Es por ejemplo una de ellas. Y vemos aquí una serie de valores, de datos a sustituir para obtener la potencia en este caso. ¿Sí? Aquí vienen unos datos para esa fórmula. ¿Sí? Aquí la muestro, tampoco nos vamos a meter tan en detalle en ella. Aquí nomás quiero mencionar la emisividad. Emisividad dice que depende de las propiedades de la superficie del objeto. Es igual a la absortividad, que es la fracción de radiación entrante que absorbe la superficie. Muy bien. Entonces, eso de la emisividad, dice que un espejo tiene una baja emisividad porque refleja casi toda la luz incidente, mientras que un cuerpo negro tiene alta emisividad. ¿Sí? Valores entre 0 y 1, entonces un cuerpo negro tiene el 1, un cuerpo que refleja todo, pues un 0. Es lo que aquí podemos encontrar. Bien. Entonces, por ejemplo, el cuerpo negro sabemos que absorbe la energía. El caso ideal es que sea un 1, ¿verdad? Que absorba toda la energía, que toda la absorba. Es un cuerpo negro. Y aquí nada más un dato interesante: 1370 joules de radiación electromagnética del Sol cada segundo pasan perpendicularmente a través de cada metro cuadrado en lo alto de la atmósfera de la Tierra. Y esta se separa como radiación visible, como luz infrarroja, luz ultravioleta. Muy bien. Es muy común que a veces cuando en las noches está tapizado de nubes, que se ve incluso un color amarillento, anaranjado, ¿verdad? En las noches, pues no se siente mucho frío. A diferencia de si está completamente despejado, se siente la diferencia, se siente mucho frío. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues a que la cubierta de nubes que está arriba, el vapor de agua absorbe parte de esa radiación infrarroja emitida por la Tierra. Es decir,
la radiación llega a la Tierra y rebota, ¿verdad? Rebota. Entonces, como está nublado, las nubes vuelven a agarrar esa radiación y la vuelven a lanzar a la Tierra. Entonces, esto impide cambios bruscos de temperatura, cosa que es muy diferente a cuando no hay nubes. ¿Sí? Entonces, cuando la radiación regresa a nosotros, pues la sentimos como un ambiente, un clima más agradable. Muy bien. En resumen de los tres mecanismos que les mencioné, aquí están: convección, conducción y radiación. Bien, perfecto. Entonces con esto terminamos esta explicación.